¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alicia Pereira y es un gusto saludarles nuevamente en esta tarde. Hoy vamos a estudiar otro tema maravilloso que lleva por título El único Dios vivo y verdadero. Y comparto con ustedes estos dos renglones de este versículo de Primera de Samuel 2:8, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Y este versículo dice la verdad porque Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Por medio de su palabra, Él creó todo lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor. Y a Él solamente es a quien debemos postrarnos delante de su presencia, a quien debemos adorar y alabar con todo nuestro corazón, pues Él es dueño de todo y de todos. Bueno, ¿están listos? Pues tomen su Biblia y vamos a iniciar con este estudio. Nosotros como seres humanos conocemos que todo tiene un principio y un fin, pero esto no sucede en Dios porque Él ha existido desde siempre. Nadie le creó. Él es el creador y sustentador de todo lo existente. Te estoy hablando de el gran yo soy, Adonai, Elohim, Jehová de los ejércitos. Así encontramos en Apocalipsis 1:8 que dice así la palabra de Dios: Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. También en Salmos 92 dice: Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Estos dos versículos lo confirman. El Señor ha existido desde siempre y Él es el Señor, el Todopoderoso. Y bien, vamos a hablar desde la creación del Señor. Leamos Génesis 1, versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí vemos que dice Dios creó, o sea, Dios es el creador, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Así también en San Juan 1, versículos 1 y 2 dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Hablamos del Verbo y sabemos que el Verbo es Jesús, como lo dice San Juan 1:14. Y dice que entonces Dios, el Espíritu Santo y el Verbo, que es Jesucristo, han existido desde siempre y ellos son los creadores y sustentadores de todas las cosas, como lo podemos ver en esta diapositiva, en donde, resumiendo, podemos ver todas las etapas de la creación del mundo. En este canal hay un video en donde tú lo puedes ver y escuchar. Y volvemos a confirmar esta verdad en este otro versículo. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él creó todo. ¿Quién? Dios, el Verbo y el Espíritu Santo. No son tres dioses, son tres personas en uno, y ellos han existido desde siempre. El Señor creó todo en 6 días solo por su palabra. Y dice que en el séptimo día el Señor descansó, como lo podemos leer en Génesis 2:3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora vamos a leer cómo el Señor creó al hombre. Vamos a leer Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Resumamos, vamos en el comienzo y podemos admirar cuán grande es el Señor, su poder. Nadie puede tomar su lugar. Ahora leeremos algo súper importante para la humanidad. A la desobediencia del hombre, el Señor dio una esperanza de redención y salvación. Leamos Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Debemos estar agradecidos con el Señor por este amor tan grande y por su inmensa misericordia, reconociendo que somos pecadores, pero aún así el Señor ha tenido misericordia de todos nosotros. Y llegamos a este periodo en donde el Señor dice a Abraham. Leamos Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Leemos que habla de una simiente, palabra que dijo en Génesis 3:15 nuestro Señor. Así leamos Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Veamos rápidamente en resumen por qué dice que su simiente es Cristo. Y gracias, Señor, porque usted siempre cumple sus promesas. Vamos a iniciar desde Abraham porque a Abraham le fue hecha esta promesa. Él tuvo a su hijo Isaac. Isaac tuvo dos hijos, uno llamado Esaú y otro Jacob. Pero Jacob recibió la bendición. El Señor también le puso el nombre de Israel. Él engendró 12 hijos, los cuales son las 12 tribus de Israel, y del cuarto hijo, llamado Judá, viene el linaje de nuestro amado Señor Jesucristo. Y toda esta genealogía de Jesús la puedes encontrar en el libro de Mateo, capítulo 1, de los versículos 1 al 17. Con la Biblia que tú tengas en casa, ahí puedes corroborarlo. Así también en la Biblia encontramos profetas que anunciaron el nacimiento del Mesías. Leamos Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos los atributos que se dan a nuestro amado Señor Jesucristo. Dice que Él es el príncipe de paz porque Él da paz a nuestros corazones en cualquier situación o en cualquier circunstancia en la que nos encontremos en nuestras vidas. Con su palabra da paz a tu corazón en tiempos de angustia. Es por eso que es el Señor. Así leemos también en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Podemos ver que nuestro Señor nace en Belén de Judea, y dice este pasaje que será Señor en Israel, y que Él existe desde siempre. Él se despojó de su trono, de sus riquezas, se humilló a sí mismo y vino a este mundo en forma de hombre. Todo este nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo lo puedes corroborar en Mateo 1, versículos 18 al 25, también en Lucas 1, de los versículos 26 al 38, porque en el Nuevo Testamento se cumple esta promesa. Y en el Nuevo Testamento encontramos Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es de descendencia judía. A él le agradó nacer en esta nación, y esta nación es su pueblo. Es por eso que debemos orar siempre por ellos. Así también en Juan 1:14 dice así la palabra de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la verdad, y la verdad vino a este mundo hace más de 2000 años, para que el mundo ya no estuviera en tinieblas, sino en luz. A eso vino Jesús, Dios mismo, pues su palabra dice que Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Leamos Juan 1, 17 y 18. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando la gloria del Señor posó en el monte Sinaí, su pueblo escuchó su voz,
Mas ellos tuvieron miedo y dijeron que mejor Dios hablara con Moisés y ya Moisés hablara con ellos. Y nadie le vio, porque el Señor es 3 veces santo, santo, santo. Por eso el Señor advirtió a su pueblo que no rebasara los límites para que no hubiera estragos en ellos. A su pueblo fue dada la ley, mas en Jesús la salvación es por gracia, porque Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Por eso la salvación es un regalo de Jesús, ya que el Señor vio que por la ley nadie podía ser salvo, por eso es que envió a su Hijo Jesucristo. Encontramos en Filipenses 2 de los versículos 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Leemos y corroboramos el amor del Señor hacia su pueblo y hacia todo el mundo, porque Él mismo vino a rescatar lo que se había perdido. En Filipenses 2, 9 al 11 leemos, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Leemos nuevamente que Jesús es el Señor y que todo está bajo sujeción de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora leeremos un pasaje en donde Jesús dice a sus discípulos de la relación que existe entre Él y el Padre. Él siempre estaba en comunión con su Padre. Leamos Juan 14 del 10 al 11. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Así en San Juan 5:19 leemos, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús vino a enseñar obediencia, pues Él estando en este mundo siempre mantuvo una comunión con el Padre y el Padre estaba en Él. En San Juan 16:28 dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Él vino y cumplió su ministerio y regresó a su trono, pues su reino no era de este mundo, así como la herencia de su iglesia no es de este mundo, es en los cielos. Amén. Ahora leeremos algunos versículos en donde el Padre da testimonio del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo encontramos en Mateo 3, de los versículos 16 y 17, en donde se habla del bautismo de Jesús. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto fue realmente maravilloso para quienes entendieron estas señales. Y uno de ellos fue Juan el Bautista, porque él estaba esperando la venida del Salvador. Otro pasaje en el que el Padre da testimonio del Hijo es en la transfiguración de Jesús. Leamos Mateo 17, versículos 1 y 2 y 5. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd.
Ahora te voy a compartir unos pasajes en donde Dios mismo habla de la idolatría. Dioses que son hechas con manos de hombre, los cuales el hombre adora, pero no es Dios. El mundo te envuelve y por falta de conocimiento es que logran engañar al ser humano. Vamos a leer en Deuteronomio 5 de los versículos 7 al 9. Dice así la palabra de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto es, no a la idolatría. Así también en Jeremías 10, versículos 3 al 5 dice así, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. En el versículo 14 y 15 dice, todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Así también en el libro de Hechos, capítulo 19, versículos del 23 al 27, dice así, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Vemos acá el engaño del enemigo, el engaño que el mundo ofrece y desafortunadamente hay mucha gente que cae en este error porque no lee la Biblia. Solamente existe un Dios único, el único Dios vivo y verdadero que está en el cielo, el que vino a dar a conocer Jesús, el creador y sustentador de todas las cosas, el que por su gracia y su misericordia hoy estamos vivos y estoy compartiendo este mensaje contigo. Dice la palabra del Señor, el que tenga oídos para oír, oiga. Ahora leamos varios versículos que muestran que solo hay un solo Dios vivo y verdadero. Primera de Reyes 8:60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Juan 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Leamos este otro pasaje maravilloso, Jeremías 10, versículos 6 al 7. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Leemos nuevamente que grande es el Señor y su palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Seguimos leyendo en Jeremías 10, ahora capítulos 10 y 13. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos.
Leemos que tenemos un Dios verdadero, un Dios vivo, un Rey eterno. El Señor tiene control de todo lo que sucede en el mundo. Y si a veces permite situaciones, es Dios hablándonos para que volvamos a Él y recordemos que existe un Dios que es soberano y Señor de todo y todos. Así leemos en Jeremías 10:16. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Israel es la vara de su heredad. Esto es muy importante y afirma que Jehová de los ejércitos es el nombre del Señor. Salmos 24:10. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová Sebaot es el Rey de gloria. Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien enviaste. Juan 17:5. Y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo, con la gloria que tenía junto a ti antes de existir el mundo. Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Queda muy claro, solamente existe un solo Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos a un Dios vivo y verdadero que está a la diestra de Dios Padre. Vamos a leer 1 Corintios 15, versículos 3 y 4 y luego el 14. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pero Cristo resucitó y es por eso que su palabra sigue viva y se siguen dando estas buenas noticias de salvación, porque nosotros no vimos nada, pero por fe lo creemos. ¿Conoces a alguien más que haya muerto y resucitado? Vamos a leer Juan 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. A Cristo nadie le quitó la vida. Él la dio por amor a nosotros para redimirnos de nuestros pecados. Y por último leamos Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Es tiempo de acercarnos a Dios, de leer su palabra para que nadie nos engañe. Ponte a cuentas con el Señor y entrega tu vida a Cristo. Aún hay tiempo en tanto que Él no venga por su iglesia y se acabe el tiempo de la gracia. Que Jesús les bendiga grandemente y por favor te invito a suscribirte y a que compartas este video. Vamos a terminar este tiempo con una oración. Oremos. Padre bueno, en esta tarde le doy gracias por este tiempo de estudio. Le doy gracias por la vida de las personas que escuchen este mensaje y le ruego que usted obre en sus vidas, porque la obra es suya, mi Señor, pues Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Señor, gracias por haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados en la cruz. Gracias por su amor e inmensa misericordia. Gracias por instruirnos con su palabra para que reconozcamos que solo existe un solo Dios vivo y verdadero, creador y sustentador de todo lo existente, y de saber que todo, absolutamente todo está bajo su control
y que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted que es omnipresente, que está en todas partes, omnisciente que todo lo sabe y omnipotente que todo lo puede, a usted alabamos y adoramos en esta tarde y siempre y exaltamos su bendito nombre. Gracias por todo lo que usted hace y hará en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y les digo Maranata, que quiere decir Cristo viene. Si Dios permite, nos escuchamos pronto. Adiós.